Hola, en este video les voy a mostrar cómo poner en marcha un Jumbo Spot con Piestar. Es importante que sepan que la alimentación es en este puerto con un adaptador micro USB de 5 volt por 1 ampero más. Para los que no conocen el dispositivo, de este lado, el lateral izquierdo, va insertada la tarjeta micro USB. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la página de Piestar, vamos a ir a la sección de descargas, vamos a hacer un clic acá y vamos a bajar, como en este caso, la última imagen disponible para la Raspberry Pi 3, puede ser la 0, la 2, la 3, y los que tengan la Piestar B3+, se van a dirigir a Piestar Beta y van a bajar esta imagen que está acá. Igualmente yo le dejo la descripción de los links en el pie del video. Bueno, otra cosa que vamos a necesitar generar acá es el archivo para la primera conexión en el caso de la Pi 0, por ejemplo, que no tiene puerto de red. O si queremos que sea más cómodo para trabajar por Wi-Fi, con la Pi 3B común. Vamos a fijarnos, por ejemplo, acá, cómo se llama la red. Yo estoy conectado a esta, por ejemplo, ahora. Entonces acá pongo Wi-Fi RPO. Pongo la contraseña, por ejemplo. Enviar. Y acá se me va a descargar automáticamente un archivo con la configuración de la red, que más adelante lo vamos a utilizar. Bueno, vamos a ver. Acá tenemos entonces la imagen que bajamos. Vamos a necesitar este programa, el Win32 Imager. Como les dije en el pie de video, le voy a dejar estos enlaces para descarga. Este es de la imagen común para la Piestar común y este para la 3B+. Y el Win32 DC Imager, que es el programa que vamos a utilizar para pasar la imagen que bajamos, que es esta, a la tarjeta micro SD, lo bajamos desde este enlace. Bueno, entonces vamos a hacer la tarjeta. Abrimos el programa. La tarjeta está en la unidad D en este caso. Venimos a este icono. Vamos a escritorio. Seleccionamos la imagen. Y le ponemos Drive. Va a tardar unos minutos. Yo en este caso no lo voy a hacer para no estropear la tarjeta que ya tengo hecha. Cuando termina, ¿qué hacemos? Copiamos este archivo que teníamos los datos Wi-Fi. Venimos a equipo, disco D, y en la raíz de la tarjeta lo pegamos. Nos va a preguntar que sí, le ponemos que lo copie. En este caso está protegida la tarjeta de memoria que yo tengo, pero si no, se los tiene que dejar copiar. Retiran la tarjeta y la ponen en el Jumbo Spot. Vamos al Jumbo Spot, lo buscamos primero. ¿Cómo lo buscamos? Va a demorar 1 minuto y medio más o menos en arrancar. Vengo acá a estado, detalles, y el rango de IP de mi router es 1.1, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? En el Angry IP lo bajan, lo buscan en Google y lo bajan, ponen 192.168.1.1 hasta el 254 y que comience a buscar. Y acá nos va a decir en qué IP está conectado el Jumbo Spot. Esperamos que termine. Ahí termina el escaneo, ordenamos por pin y acá nos dice que Piestar está instalado, está con la IP asignada 168.150, 192.168.150. Venimos al navegador, en este caso yo voy a usar Chrome, y pongo
acá 192.168.1.50 y enter. Acá que me dice que ya cargó Piestar y que el dispositivo se inició correctamente. Me tomó la contraseña porque yo ya la había cargado, pero si no, venimos acá, nos va a decir configuración, nos va a pedir, perdón, venimos a configuración, vamos a volver. Venimos a configuración y nos va a salir un cartel que nos va a pedir un usuario y una contraseña. El usuario por defecto es Piestar y la contraseña por defecto es Raspberry. Completamos el recuadro, le damos a aceptar y nos va a traer a esta pantalla. Para los que tengan el modem simple, lo dejan en simple. Los que tengan duplex, la única diferencia que van a tener es que le va a agregar un recuadro más para poner la frecuencia de TX y la de RX. O sea, les aparece otro acá abajo de frecuencia también. Nosotros ahora vamos a trabajar con un jumbo spot común. Estos dos parámetros los dejamos así. Acá completamos con nuestra licencia. Yo ya tengo todos los datos guardados, así que voy a hacer algo acá para que me resulte más fácil. Voy a activar el autocompletar. Activar. Vuelvo para acá. Entonces acá pongo Lima Unión 7, Eco Hotel Romeo, que es mi distintiva, la frecuencia en la cual quiero que opere el jumbo, la latitud, la longitud, que esto después me va a aparecer el jumbo en APRS File, la ciudad, el país, acá lo pongo en auto para que me linkee a QRZ, acá selecciono el modem, que en este caso para el jumbo spot es esta opción, público o privado le pueden poner, yo lo pongo en público. Seleccionamos América, Buenos Aires, Español, España, aplicar cambios. Acá vemos que está trabajando, dice esperando, y el número de la IP. Demora unos segundos en aplicar los cambios. Ahí está. Ahí se está aplicando los cambios. Importante destacar que hasta ahora la pantalla del jumbo spot está apagada. Bueno, acá me dice que seleccione el modem de vuelta porque me habilitó la configuración del modem, el MMDBM host. Acá le pongo DMR. Lo podemos dejar en 20, yo en mi caso lo utilizo en 5. Acá le ponemos la pantalla OLED y aplicar. Ahora en el próximo boteo se nos va a encender la pantalla del jumbo spot. Está trabajando, dice esperando acá. En mi caso ya se encendió en este preciso instante la pantalla del jumbo. Y ahora vamos a seguir configurando lo que nos falta. Hacemos aceptar, repasamos. MMDBM host en simplex, el que tenga dual, lo único que le va a variar, como les dije antes, es que le agrega otro rango, otro renglón para poner la frecuencia. Esto está bien, yo acá lo había puesto en 5, está bien. Acá voy a poner el ID con el que el ID de MR con el que voy a utilizar el jumbo. Selecciono nuevamente el modem y aplico. En teoría,
ya tendría que estar funcionando si el módem no tiene desviación. Esperamos que aplique los cambios, acá dice esperando, hay que tener un poquito de paciencia, la pantalla dice close, ahora dice startup, ahí ya está aplicando los cambios. Bueno, como les decía, ya teniendo configurado nuestro handy con la frecuencia de trabajo esta en simplex, si no tiene desviación el módem, ya estaría en condiciones de operar. De hecho, si vamos a Grandmaster, vamos a duplicar esta pestaña, que esto lo tengo preparado para mostrarles otra cosa. Vamos a mi hotspot. Acá todavía no está, por lo que te tiene, me parece que no está. Así que bueno, vamos a continuar configurando lo que debemos configurar. Vamos a ir a experto. Vamos a ir a MMDB En mi caso, mi modem tiene una desviación de TX y RX offset de 500. La voy a configurar acá. 500. Eso viene especificado en el modem. Le ponemos aplicar. Vamos a panel de control. Si yo peteteo el handy ahora, me tendría que aparecer acá la actividad. Ahí apareció. Ya está funcionando. Si vamos a Grandmaster, veamos si ya está activo, actualizamos. Mi hotspot. Vamos a revisar a ver qué pasa, porque no levantó. Configuración, esto está todo bien. Voy a hacer la pantalla, voy a desplazarla más lento, así que ustedes pueden chequear los parámetros. Vamos a cambiar de servidor master. Lo voy a conectar a Chile. No me aparece todavía porque no actualizamos. Ahora vamos a actualizar para que aparezca Chile. Lo vamos a conectar provisoriamente a Panamá. Ponemos aplicar. Acá se voy a volver a actualizar. A ver si levanta. Acá levanta. Evidentemente el máster ese no estaba funcionando. Bueno, acá, como verán, ya está preconfigurado. Acá tenemos cómo configurar TG estático. Yo, por ejemplo, voy a agregar el 722.326. Hago un clic acá y me lo agrega como TG estático. Los TG estáticos, ¿qué me van a permitir? Que la actividad que haya en cualquiera de estos TG, el handy, estando en promiscuo, directamente me va a recibir porque el Jumbo automáticamente va a recepcionar la actividad que haya en estos TG. Entonces el handy me los va a recibir. Y voy a agregar el nacional argentino, el 722. Entonces quiere decir que yo teniendo el handy en promiscuo o en monitor, voy a recibir automáticamente la actividad que haya en estos TG. Si yo pulso, por ejemplo, en otro TG, en el 7229, el 7227, que son los que más se utilizan acá en Argentina, me va a quedar dinámico. O sea que por 10 minutos, voy a recibir la actividad de esos TG dinámicos. Pero eso lo voy a explicar más adelante. Bueno, ya está funcionando con esos simples seteos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Vamos a actividad reciente. El peteteo acá, perdón. En perfil. Perfil. Vamos a venir a perfil y acá nos va a mostrar la actividad de hace un minuto.
que peteteamos en el 7228. A ver, vamos a petetear otra vez. Igual está cargando la página todavía y demora un poquito a veces. Actividad. Ahí nos va a mostrar el peteteo que acabo de hacer. Vamos a ver si lo tomó en panel de control. Chequeamos y salga recién 10.05.52. Volvemos a la actividad reciente, pero bueno, acá ya dependemos de la velocidad con que esté funcionando Brandmaster, que a veces no funciona correctamente. Puede ser problema del Master. Bueno, vamos a volver a Piestar, porque por ahí es un problema de Master. Acá nos dice que ya estamos conectados a la red. Están las frecuencias y está el servidor al que estamos conectados. Vamos a ir a configuración. De acá actualizamos el sistema operativo a su última versión. Hacemos un clic en actualizar. Vamos a ver que en la pantalla dice Flow. Esperamos que haga el proceso. Demora unos segundos. Baja todos los valores, todas las modificaciones a su última versión disponible. Ahora nos va a aparecer, por ejemplo, el reciente máster de Chile, así que ahora vamos a trabajar con el máster de Chile, lo vamos a seleccionar. Pero para eso primero teníamos que actualizar. Como verán, no creo que haya una actualización, hasta ayer no había actualizaciones más recientes de dashboard que esta, que la del 23 de junio, pero ahora, en caso de que hubiere, va a modificarse esa fecha cuando hagamos un clic en panel de control. Y la versión de Piestar es la 3.4.15, que ahora les voy a mostrar de dónde se actualiza Piestar. Bueno, venimos a panel de control. Como vieron, no cambió, pero generalmente cuando sacan actualizaciones importantes se cambia este parámetro. Para actualizar Piestar, vamos a ir acá a configuración, experto, upgrade. Creo que es la última versión la que tengo, la que viene ya en la imagen esa. Dice que estamos con la última versión, así que no va a actualizar. Si hubiera una actualización, nos va a cambiar a .16. Bueno, volvemos. Como dije, esto está operativo, pero yo quiero utilizar el máster de Chile. Voy a configuración y acá en máster selecciono el 7301 Chile. Aplico. Espero que haga los cambios. Mientras tanto me voy a venir acá y me voy a ir a la página de Brandmaster para monitorear la actividad en Argentina, a ver si ahí me muestra los PTTs que hice recién. Teniendo en cuenta que son las 10:09, tengo que tener con mi distintiva, me tiene que aparecer la imagen acá ahora cuando vuelva a PTT. Primero vamos a chequearlo acá. Revisamos que haya tomado bien el cambio del máster. Está perfecto. Acá abajo, que no les comenté, aprovecho a comentarles ahora, podemos configurar otra red Wi-Fi. Le damos, por ejemplo, queremos configurar la de la oficina o alguna otra red que usemos con frecuencia. Vamos a escanear.
demora unos 10 segundos en aparecer el listado de las redes que detectó. Bueno, acá encontró otra, le pondríamos select, ponemos la contraseña y save and connect, y ya nos queda guardado. Bueno, vamos a ir a panel de control para ver la actividad. Desde 10.05 que no pulsábamos, vamos a pulsar ahora y ahí vemos que está trabajando. ¿Ok? Venimos acá a actividad reciente y acá nos sale que ya estamos entrando a la red a través del Jumbo. Por el ID nos damos cuenta. Así que quiere decir que ya está funcionando con esos simples efectos. ¿Qué más podemos configurar? Vamos a ir a administrar. Acá vemos, como les había mostrado ahí lo de los TG, que como pulsé el 7228 me figura como dinámico, pero igualmente yo lo tengo seteado como tal. ¿Por qué no me tomó los otros? Estaban acá. Tenemos ya el hotspot, el ID del hotspot. Vieron que yo acá, a ver, me parece que no me había tomado los cambios. Vamos a setear el 722 como estático. Como les expliqué anteriormente, los estáticos los recibe siempre y los dinámicos por 10 minutos. Yo quiero que el 722 lo reciba siempre. No me había guardado los cambios porque todavía no estaba seteado el tipo de modem que era Jumbo. Ahora sí está seteado. Y ya lo puse en funcionamiento y ahí entonces tomo los cambios. Bueno, si yo actualizo acá en administrar, no me toma los datos. ¿Por qué? Porque yo no tengo cargado el API key. ¿El API key qué es? Es una clave electrónica que se genera acá en Brandmaster. ¿Para qué? Yo ya tengo generada una, pero la tengo en otro dispositivo. Ahora voy a generar una de prueba. Que le voy a poner prueba. OK. Y me voy a copiar el código que me genere. Acá, por ejemplo. Lo copio. Y esta imagen me la guardo como. Le voy a poner LU7 Eco Hotel Romeo prueba. La guardo. Más adelante la voy a utilizar para otra aplicación. Ya les voy a comentar. Bueno, copiamos entonces el código este. Yo lo copié recién manual, pero lo puedo copiar desde acá. Y acá vamos a salir cerrando poniendo OK. ¿Para qué nos sirve esto? Venimos acá, a API Start. Venimos a configuración. Vieron que acá el estático, vuelvo para atrás, vieron que el estático que yo cargué en la página de Brandmaster no linkeó acá, no se cargó. ¿Por qué? Porque nos falta vincular nuestro Jumbo Spot o nuestro sistema API Start con la página de Brandmaster. Venimos a configuración, experto, VM API. Y acá pegamos el código que generamos recién. Y van a ver que si yo voy a administrar ahora, le puse aplicar, ahora vamos a administrar y me tiene que levantar los TG que yo le cargué. Está ahí. Vamos a ver. Vamos a ver si tengo el API, vamos a configuración, experto, VM API, acá abajo, VM API, aplicar, aplicar. Venimos a panel de control, administrar, a ver si ya los tomó, quizás necesita reiniciar. Bueno, vamos a reiniciarlo, a ver. Reúltimo. Ahí está reiniciando el Jumbo Spot. Mientras les voy contando que ven que acá tengo, como les había dicho, los TG cargados. Vamos a repasar acá qué pueden configurar. La ganancia de la antena, el power,
en este caso son 10 milivatios. Como es, yo lo dejo ahí en 15 porque realmente me influye. Yo siempre les pongo el ID porque por la aplicación que ahora les voy a mostrar para instalar, para diferenciarlo mejor en el celular. Eh, Vamos a venir a panel de usuario. Yo en otro video había mostrado cómo generar la cuenta de Brandmaster, pero bueno, vamos a hacer un repaso acá. Una vez creada la cuenta, venimos a Brandmaster, hacemos lo del API Key que estaba en Profile Setting, como les expliqué anteriormente. ¿Qué más podemos hacer acá? Podemos venir a ver la actividad que tuvo nuestro hotspot haciendo un clic acá en View. Venimos acá y nos va a decir, por ejemplo, las veces que peteteamos nosotros recién desde que lo pusimos en funcionamiento. Y acá nos va a tirar los datos. Yo después, bueno, voy a corregir la potencia. Ya nos tomó, como verán acá, las coordenadas GPS que yo les puse y nos dice que estamos sobre el máster 7301 de Chile. Acá que dice que expira en 10 minutos, creo que son 15, no 10, disculpe. En 10 minutos expira el estático. Vamos a pulsar otra vez a ver si se modifica y de paso veo qué tiempo de estáticos tiene. Los dinámicos, el TG dinámico. Vamos a actualizar acá. El Jumbo ya reinició, así que le vamos a dar en actualizar. Y nos va a mostrar el PTT de recién, 17, está bien. Veníamos acá a la actividad reciente, 8 segundos, perfecto. Estamos saliendo. Y vamos a repasar acá, a ver si acá actualizó. Vamos a actualizar nuevamente. El estático en 10 minutos. Ah, las 10:27. Nos marca la hora. Son 10 minutos, está bien. El estático está acá. Si yo ahora peteteara, por ejemplo, en el 7227, me va a aparecer, como no lo tengo seteado fijo, me va a aparecer, si yo actualizo acá, que por 10 minutos estoy conectado en el TG dinámico 7227. Y lo mismo, por ejemplo, si peteteo en el 7229, ahí apareció, no, actualizamos, el 7229 también en 10 minutos se expira. Bueno, ahora vamos a chequear si nos tomó la configuración, perdón, en administrar, vamos a ver si el API Key funciona. Sí, funciona y acá ya nos limpió los TG dinámicos. Vamos a repasar por qué no me tomó los estáticos. Vamos acá a nuestro spot. Vamos acá. A ver que tenemos el ID cargado y revisamos. Vamos a cargarlo nuevamente. 722, yo quiero el nacional estático y quiero el 7228 estático. O sea, ¿qué quiere decir? Que las 24 horas, mientras yo tenga seteado esto acá, voy a recibir la actividad que haya en esos TG. Y acá están los dinámicos que van a expirar o los desconecto con el comando con una pulsada en llamada privada con el TG4000, lo voy a desconectar. Si quiero monitorear, me configuro un canal con el TG9990 en llamada privada y es el Parrot. De esa manera también puedo probar cómo estoy saliendo, si la calidad de la conexión a internet es buena, si me escucho bien. Bueno, vamos a volver acá y acá me tomó perfectamente porque está cargado el API Key
lo que acabo de poner en la página de Brandman. Bueno, ya explicamos cómo actualizar. Ahora no queda más que llamar y buscar a algún amigo y disfrutar de unos buenos juicios. Voy a ser breve. ¿Qué más les puedo contar de acá de pista? Vamos a ir a configuración, experto, y yo le voy a mostrar otros seteos que yo suelo corregir, que son los siguientes. Por ejemplo, a mí el ver más bajo, pese a que está indicado 500, yo fui probando y le gusta el ver más bajo, lo tengo con el seteo de 800 en vez de 500. Como yo ya lo probé y sé que funciona mejor, lo seteo. Eso ustedes lo pueden probar si quieren. Después otra cosa que yo configuro es las balizas. Las pongo en 1 y el intervalo en 10. Con 1 lo habilito y lo pongo en 10. Cada 10 minutos. Aplicar. Bien. Y teníamos otro seteo que es la baliza por analógico. La baliza por analógico está en CWI. Le pongo 1 para activarla y la dejo cada 10 minutos. Y aplicar. Y otro seteo que yo suelo hacer, venimos a panel de control, estaba aplicando los cambios, de paso capaz que está demorando más. Ahí está. Venimos a configuración. Otro seteo que yo suelo hacer, les decía, es cambiar acá y poner, por ejemplo, este que es el simplex. Yo tengo la mini repe, entonces este lo pongo como simple. Aplico. Ahora la voy a reiniciar una vez que termine de aplicar los cambios. Unos segundos. Ahí el zumbo ya arrancó. Ahora va a actualizar acá. Muy bien. Espero que termine esto. No sé por qué se me conectó, pero bueno. Vamos a configuración. Y la reiniciamos para que me tome el nombre del host como LU7 Eco Hotel Romeo _simple. Ahí está booteando. Y entonces acá en vez de aparecerme Piestar en la red local, me va a aparecer como Lima Unión 7 Eco Hotel Romeo simple. Vamos a ver. Les dejo acá en pantalla, por las dudas, los datos de interés, el usuario y password por defecto. Y acá tengo unas cositas más que aprovecho y las dejo en este video también. Vamos a ver si se arrancó. Volvamos acá. Ahí está arrancando, ahora se va a poner DMR en verde. Les voy a mostrar acá, voy a escanear de vuelta. Por ahí se está haciendo medio largo el video, pero les va a quedar completo para
para tener todos los datos que por lo menos a mí me resultan interesantes de la configuración de Fiesta. Bueno, ahí apareció como le dimos un 7 Hotel Romeo 5. Perfecto. ¿Qué pasa? Hay una aplicación, yo voy a pulsar el handy ahora para ver que esté todo andando adecuadamente, perfecto. Voy a bajar el volumen del handy por si sale algún amigo. Pulso en el 7228, perfecto. Ahí está saliendo con un ver alto, porque estoy con otro handy. Pero fíjense, pulsé con otro handy a propósito para que vean la diferencia. Yo ahora con el handy original, el que uso siempre, voy a setear el MMHost en 500, que era lo indicado. Eso les puede variar de acuerdo al handy que utilicen. Vamos a aplicar. Venimos a panel de control, pulsamos y ven que el ver baja considerablemente. O sea que el valor ese es el indicado. Se puede ajustar un poquito más o menos, eso lo van viendo después. Lo que voy a hacer ahora es que les iba a comentar, bueno, yo por ejemplo acá si pongo barra mobile, no me aparece nada. ¿Qué voy a hacer? Hay una aplicación interesante para instalarle a Piestar, que es el mobile. Yo en mi caso voy a utilizar PuTTY. Acá voy a poner la IP de la Raspberry y voy a poner conectar. Me va a salir este cartel, le pongo que sí. Y acá voy a poner pi-start, enter, Raspberry, enter. Y voy a copiar esto que ya lo copié recién y lo voy a pegar acá. Y ahí automáticamente se instala todo. Se instala solo. A ver. Ahí se está instalando, perfecto. Es un complemento para Piestar. Que para mí es bastante interesante y resulta cómodo, más si uno tiene el Jumbo fuera del alcance visual. Acá apretamos Enter y terminó. Venimos acá. ¿A dónde estábamos? Acá, Mobile. Ahora tendría que levantar. Perfecto. Ahí hay actividad. Está Gabriel hablando por el 7227, que a nosotros todavía lo tenemos dinámico. ¿A dónde estábamos? Acá. ¿Cuánto queda de dinámico? Vamos acá. Perdón, ponemos acá View. Creo que era esta, el 27. Ya se está borrando, o sea que la actividad del... Vamos a ver solo la actividad del 7222, del 722 y del 7228. Volvemos acá a monitor. Pulsamos. Ahí pulsé yo y ahí aparecen los datos míos. Y otro parámetro interesante que podemos utilizar acá con el PuTTY es para actualizar el firmware de del modem. Venimos acá. El que tenga la mini rep va a usar este comando y el que tenga el Jumbo común va a usar este comando. Venimos acá y lo copiamos acá. Lo ponemos así, le ponemos que sí, enter, y dice que ahí me lo va a actualizar al firmware a la última versión. Acá yo vengo a mobile, le saco el barra mobile, y en este caso como está actualizando el firmware no me lo va a mostrar. Sí, me lo mostró igual. El 1.37, que es la última, no creo que haya actualizado. Capaz que está reflasheando a la misma versión.
Ahora vamos a ver si varía, si salió una actualización. Apretamos Enter y se va a rebotear el Thunderbolt. Está limpiando. Se hizo medio largo el video, pero bueno, espero que les guste y que les sirva. Cualquier comentario me mandan un comentario y despejamos dudas. Espero no marearlos porque dicen muchas cosas que que me fui acordando ahí para que tengan más herramientas para, para disfrutar de Fiestar y del Thunderbolt. Bueno, esto lo cerramos porque ya no lo vamos a utilizar y esperamos que termine de arrancar el Thunderbolt. Podemos actualizar. Vamos a ver. Vibración. Panel de control. Ahí arrancó. Vamos a pulsar. Bueno, evidentemente reinstaló el firmware que tenía porque sigue con la 1.37. Bueno, espero que les guste. Esto ha sido todo. 7.3 y buenos contactos para todos. Chau, chau.